Estamos en comunicación con el titular de la consultora Acierto, el licenciado Maximiliano Aguiar, para hacer una lectura de lo puntual de ayer, que fueron elecciones raras, digo, elecciones que no tendría que por qué tener impacto nacional, porque es una elección meramente provincial, fue nacional y se está reperfilando el tablero político. Decía yo en un pequeño comentario, estamos viviendo una etapa parecida a la que se vivió Duhalde Néstor. A ver, en principio las elecciones de Ciudad de Buenos Aires son por definición nacionales, pero no porque lo sean técnicamente, sino porque básicamente las estructuras centrales de todos los partidos están ahí, las estructuras mediáticas de cobertura nacional están ahí, entonces eso le genera un nivel de presencia nacional muy superior al de otras elecciones, que por ahí en términos demográficos son tan importantes como esas, como las que hubo, por ejemplo, en Santa Fe. Bien, esto hace que tengan una relevancia adicional. Con un elemento que es que creo que también en esta elección particularmente ha jugado una figura que tiene una fuerte proyección y visibilidad nacional, como el caso de Manuel Adorno. Digo, que es nada menos que el vocero del nacional del gobierno. Digo, si esto hubiese pasado en Mendoza, probablemente la visibilidad hubiese sido también relativamente alta por la visibilidad de esta figura política, ¿no? Pero bueno, a ver, lo de Néstor Duhalde y lo de todo esto, lo que acaba de suceder es que se quedó sin rancho uno de los principales partidos de las últimas 2 décadas en la Argentina. Le cacotearon el rancho al PRO. ¡Pará! Tal cual, exactamente. De repente se le complicó en su casa. Sí, y si es feo salir segundo, es peor salir tercero. Lo que ha sucedido con el PRO ha sido desastroso en esta elección, sacar 16 puntos viniendo de casi 50 en la última elección, realmente es un deterioro gigantesco. Tener enfrente en otros búnkers, por ejemplo, al último jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires festejando sus 8 puntos, y del otro lado, en el búnker de La Libertad Avanza, a Patricia Bullrich y a Petri, tenés 3 de los 4 integrantes de las 2 fórmulas de ese espacio político festejando en otros búnkers. Exactamente. Digo, es muy fuerte en términos simbólicos que de repente aparezca un partido vaciado, y eso también en alguna medida te da un indicador respecto de que el resultado que se dio ayer era un resultado esperable en un proceso de deterioro de tal magnitud. Ahora, vamos a los festejos de La Libertad Avanza. Las gestualidades son fantásticas. ¿Viste el abrazo que se dio Adorni con Toto Caputo? Fue el único que le dio un abrazo diferencial. Toto Caputo, que fue ex-pro. También, ex-pro. Mira, hay 2 cosas. Si vos mirás esa tribuna, vas a ver la mitad de gente que viene del PRO. Sí. De hecho, el propio Santiago Caputo trabajaba para Rodrigo Lugones, que trabajaba para el PRO. Con lo cual tenés... Y si vos mirás el mapa de Ciudad de Buenos Aires, también vas a ver que el amarillo se tiñó, como decía el propio Milei, se tiñó de naranja. Esto es, le quitaron el electorado al PRO. Cosa que se venía viendo en la elección anterior, pero en este caso, tratándose además de la sede central del PRO, de la principal sucursal del PRO, es enormemente significativo. Y lo que sucedió es que quizás terminó ganando en Ciudad de Buenos Aires el candidato que menos habló de Ciudad de Buenos Aires, que es Adorno. Claro. Y el abrazo con Caputo también tiene que ver con que uno de los elementos que pueden ayudar a entender lo que aquí sucedió es también algunas cuestiones de política económica que son muy bien vistas por la clase media alta, urbana, y que además ha modificado un poco la base de sustentación de La Libertad Avanza, que venía en la elección de 2023 muy basada en los sectores de estratos medio bajos y bajos, bien, y no sobre todo capitalinos. Esto marca una modificación que habrá que ver cómo se desarrolla en las próximas elecciones, pero que sí muestra un cambio donde le termina de quitar los votos al PRO, donde muestra además mucha fuerza en un segmento que inicialmente fue muy fértil para el PRO, que son las capitales y los sectores medio altos jóvenes, con lo cual estamos viendo una modificación en términos de demografía política en la Argentina que se muestra claramente en esta elección. Bien. Punto número 1. Y punto número 2, coincido contigo, punto número 2, ¿se enterró el kirchnerismo? Digo, lo dijo Adorni, ¿no? No. A ver, fue mala la elección de Santoro.
sacó menos que lo que había sacado en la elección anterior, 5 puntos menos. Sí. Y como en general el éxito se mide entre expectativas y realizaciones, otra cosa que le jugó en contra a Santoro es que todo el mundo pensaba que iba a ganar. Con lo cual, cuando después no ganás, la cara que te queda no es la mejor, y es lo que pasaba ayer en ese búnker, ¿no? Claro. Aún con tantas opciones de centro-derecha, ni siquiera así, en un distrito que hay que decirlo, es de centro-derecha, como es la Ciudad de Buenos Aires, o durante de las últimas décadas, ni aún así, con semejante dispersión, logró aparecer en primer lugar, sacó menos votos que en la elección anterior, menos porcentaje que en la elección anterior, menos votos sacaron todos porque votó un poquito más del 50% del padrón, pero un menor porcentaje, y aún, y esta es la discusión interna, por eso te digo que no está enterrado el kirchnerismo, la estrategia electoral en Ciudad de Buenos Aires fue deskirchnerizar la campaña. Y no le funcionó. Hay que decirlo, Santoro de raíz radical, no habrás escuchado una sola declaración de Cristina al respecto, y sin embargo perdieron igual. Con lo cual, decir que esta es una derrota del kirchnerismo puro, me parece que aún al interior de esa fuerza política va a haber un debate respecto de cuánto garpó, entre comillas, deskirchnerizar la campaña, si se perdió igual. Maxi, el desdoblamiento hasta ahora de las elecciones que hemos tenido hasta ayer en la República Argentina, les termina sirviendo a la Libertad Avanza. En la gran mayoría le han terminado sirviendo, digo, por los resultados. Ojo con Buenos Aires, digo yo. A ver, mi lectura, en casi todas las elecciones han ganado los oficialismos, a excepción de Ciudad de Buenos Aires. Creo que esa es la primera lectura. A la Libertad Avanza en algunas le ha ido muy bien, en otras le ha ido bastante mal. Sí. Bien, lo que sí ha sido una constante, a excepción de Ciudad de Buenos Aires, es la victoria de los oficialismos. Han ganado todos los oficialismos menos Jorge Macri. ¿Por qué? ¿Por qué? Digo que es la siguiente pregunta. En la mayoría de los casos, el gobernador local mide más que Javier Milei, a excepción de Ciudad de Buenos Aires, donde Milei medía mejor que Jorge Macri. Hay una primera cuestión que tiene que ver con una especie de plebiscito de gestión de Jorge Macri, separándola de elecciones nacionales, que le salió recontra mal. Totalmente. Esto es, básicamente le contaron las costillas, tenía poca, cero construcción política, digo, y al mismo tiempo, evidentemente, una crítica respecto de la gestión, que se termina reflejando en esta cosa medio graciosa de Horacio Rodríguez Larreta diciendo que hay olor a pis en la Ciudad de Buenos Aires durante la campaña, pero que muestra, habiendo sacado 8 puntos, esto es por cada 2 votos que sacó el PRO, sacó uno Rodríguez Larreta solito y su alma. Claro. No es mala esa, ¿eh? Está bien, fue el último jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero iba él y la hermana, no iba nadie. Claro. Estaba solísimo. Si vos ves ese búnker, ves un búnker armado para una elección municipal con toda la furia. Claro. Y sacó 8 puntos. Entonces, claramente, esto ha sido triunfo de los oficialismos, a excepción de Ciudad de Buenos Aires. Unas performances, por supuesto que mejores que las anteriores, porque la Libertad Avanza no tenía nada, pero en algunos casos ha terminado saliendo tercero, ha sacado pocos votos, en otros casos ha venido escondido detrás de una figura provincial Jujuy, potente. por ejemplo. Porque lo cierto es que no tiene muchas figuras del calibre de Adorni para mostrar a nivel nacional. Claro. Esta y casi te diré ninguna más. Bueno, la jugó en Ciudad de Buenos Aires, no tiene muchas más cartas de esas. Bien, Maxi, ¿cómo te va? Francisco te saluda. Quería consultarte sobre la lectura que se puede hacer de algo que mencionábamos nosotros al principio del programa, que es el ausentismo, ¿no? Y no solo es en esta elección, sino que es algo que se viene notando, en las presidenciales, provinciales, demás cuestiones, como una baja en la participación de todo el electorado. Sí, es preocupante, es histórico. Nosotros tenemos, que siempre la voy actualizando en cada elección nacional, las tasas de participación desde el 83 en adelante. Bien, y en el 83 estaba por encima del 85%, alrededor del 85%. Después fueron bajando, después se naturalizó los 70%, 75% en el comienzo, después 70%, después los 60 y tantos, y ahora estamos en las etapas de los 60 y bajos y los 50 y pico. Claro. Digo, pasó en Chaco, en Santa Fe, en varios donde fue o 61, 62 o 53, 54. Es una tasa de participación baja, evidentemente ha habido una disminución. También ha bajado en voto en blanco. Esto hay que decirlo, hay gente que evidentemente en otras ocasiones votaba en blanco y iba a votar, pero votaba en blanco. En estas ocasiones no va directamente. Bien. Ahora,
creo que esto hay que hacer. Es preocupante en términos del sistema democrático porque la legitimidad de todo aquel que es electo con bajas tasas de participación es menor que las que es Relativo. con altas tasas de participación. Ahora, ¿qué lectura hay que evitar? Considerar que el no ir a votar es una opción política. He escuchado hasta el cansancio, ganaron los que no fueron a votar. No, papá, no ganaron los que no fueron a votar. Los que no fueron a votar no participaron. Con lo cual, asignar, y esto siempre lo hacen las oposiciones que pierden, asignar una voluntad política a aquellos cuya única voluntad fue no participar, es erróneo. Digo, ganó Adorni, segundo salió Santoro, tercero salió Los Penato, y los que no fueron a votar decidieron no jugar ese partido. ¿Es preocupante en términos de calidad democrática? Sí, no son la primera fuerza política, y esto hay que decirlo con claridad, porque como te digo, es el discurso típico del que pierde para restarle valor a aquel que gana. Claro. Que no vayan a participar es un problema de todos, no del que ganó.